Hola. ¿Sabés qué es esto? Es un porro de marihuana. Hace un tiempo, por mostrar esto ante cámara, podría haber llegado a tener problemas. Y esto lo puede avalar la Facultad de Derecho. Pero hoy en día, luego de haberse promulgado la ley 19.172, soy un tipo de ley. Y si vos no fumás, nadie te va a denunciar por eso. Pero quizás te tilden de careta. ¿Sabés de dónde viene el término careta? Se dice... No, no fumo. ¿Sabes lo que pasa? No tiene porro. Estamos haciendo un programa de televisión sobre la marihuana. ¿Registraste eso, Patricia? Porque es parte de la investigación, eso. Es parte de la realidad. Investigación que daremos en llamar Guía Interpretativa de la Ley 19.172 que regulariza la marihuana. O, resumiéndolo, Guía 19.172. Soy Matías Cavani y en este primer programa los invito a recorrer conmigo el germen de esta ley. Voy a tirar esto. Hecho. Mi nombre es Matías Cavani, estudiante de comunicaciones. Para mi tesis final pensé en el cannabis. Más de una vez me han tildado de miedoso, de conservador e incluso de careta. ¿Sabes cuál es el origen del término careta? Proviene del sur de Brasil. Você careta, decían, para referirse a quienes no usan drogas. El Uruguay, al regular la marihuana, ¿estará derribando caretas? ¿O por el contrario, dividirá a la sociedad en una brecha inexorable entre fumadores activos y fumadores pasivos? Llamé a mi compañero Miguel y le planteé estas preguntas. ¿Nuestra sociedad se volverá adicta? ¿Nos volveremos perezosos, paranoicos? Decidí enfocar mi tesis de carrera en los riesgos a los que nos enfrenta la Ley 19.172. Traslado Parlamento, resoluciones, debate político, tópicos de la ley, las puertas de la ley, efectos colaterales, aplicación de la ley, adaptación social. ¿Se entiende? A ver, lo que tenemos acá no es la respuesta, es el punto de partida, ¿no? Y, bueno, nos vamos a encontrar con lo que nos vayamos a encontrar, evidentemente. ¿Hay alguna pregunta, algo que se les ocurra? Sí, yo necesitaría hacer los copetes en lugares menos ruidosos. Porque, digo, el pasado estaba muy lindo todo, pero de sonido no anda. Miguel, no podemos elegir las locaciones por sonido. En todo caso, me acercás más el micrófono y se va a escuchar perfecto. ¿Patricia? Claro. ¿Se entiende? Germen de la ley, traslado Parlamento, repercusiones, debate político. ¿Activistas cuáles serán? Y nos conectamos con activistas de diferentes organizaciones que actuaron por la liberación de la marihuana, como Bruno Calleros, Ariel de los Santos y Laura Blanco. Creo que es importante remarcar que los consumidores en Uruguay tenemos derecho a consumir desde hace 40 años, desde 1974. No existía ninguna manera segura de conseguir la sustancia a la que nosotros estábamos habituados. Quienes dieron la puntapié inicial al desarrollo de la ley fueron las organizaciones sociales. La piedra angular estaba en el autocultivo. ¿Y establecieron algún tipo de estrategia o algo que iban a hacer para llegar a su objetivo? Bueno, más o menos, lo primero que hicimos fue juntarnos y empezar a discutir la ley. Y que los objetivos del combate al narcotráfico, principalmente por la desvinculación del usuario, de que no tenga que recurrir a la boca, ¿verdad?, de venta del narcotráfico, que le ofrece otro montón de sustancias, pero que en principio le vende una sustancia que es muy nociva para la salud, ¿verdad? O sea, que tiene agrotóxicos, que tiene desde bichos muertos, pasando por materia vegetal verde, una calidad horrible. Nos hemos encontrado nosotros mismos con armas en el mismo lugar, involucrados en situaciones de riesgo, donde verdaderamente no era
la idea o el espíritu de aquel consumo, que el avance de la pasta base estaba haciendo estragos con los chicos jóvenes. Por eso ese cartel dice, basta la pasta, planta tu planta. Ese era el espíritu y el mensaje que teníamos para con la gente. Porque fuma un porro, no es un criminal, no roba, trabaja, estudia. Por ahí creo que venía a la mano, la gente más o menos se empezó a dar cuenta de eso. Que existe un conjunto de personas en la sociedad que son usuarios responsables, miles de personas que consumen todos los días o prácticamente todos los días, de que hay una necesidad de dar una respuesta, y eso se ve muy claro con lo que son las organizaciones de las marchas mundiales. 7.000 personas se reunieron en el Molino de Pérez. Era un mar de gente que subía y bajaba las canteras todo el tiempo durante todo aquel recital. Y miraba para arriba y seguía caminando gente y hubo más o menos unas 8.000 personas. Y ese creo que fue el gran hito que volcó o nos hizo visibles ante la sociedad. Germinación de ley cannabis. Uruguay era, ¿no? Uruguay. Digo, pues si no te vas a estar a cualquier lado. Mirá, acá me saltó algo. AECU. Y ponen la hojita así nomás, la hojita del porro. Claro, sí es legal ahora. Sí, es verdad. A veces me olvido. El buscador de la computadora nos direccionó hacia AECU, cuyas siglas denominaban la Asociación de Estudios Canábicos del Uruguay. Juan Vaz, uno de sus fundadores, era un cultivador que había estado preso por tenencia de plantas. El lugar prometía arrojarnos datos contundentes. Es esta la esquina, ¿eh? Matías, Mirá. una flor. Grow Shop. Al parecer, allí también funcionaba una tienda Grow Shop, Patricia, es acá. donde se venden insumos vinculados a la marihuana. ¿Estás filmando, Patricia? Sí. Filmá todo. Vos grabá todo también, Miguel. Sí, graba eso. Vengan. Permiso. Bienvenido. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Sabés que vinimos porque vimos en internet sobre la ley de la marihuana, sobre la germinación y bueno, Ajá. vinimos a averiguar un poco. Bueno, justo si querés averiguar e informarte sobre germinación, Juan está por empezar uno de los talleres ahora, un curso. En este momento está empezando. Si entras al salón, ya participas. Bien. Gracias. Directa, los primeros días, luego la planta ya va a ir por Permiso. no va a decir nada ahora. ¿Cómo va? Permiso, sí, perdón. Mirá, estamos en una clase pasada. Gracias, no, me dijo recién el chico de ahí que podía pasar. Dale, vos. Dale, gracias. La vemos de nuevo, así lo volvemos a la situación. A tratar de que los primeros días no le den sonido directo. El sol es una fuente de... Dice que filmas unos planitos, Patricia. Vamos a filmar allá. Mira, acá hay cosas lindas para agarrar. ¿Estás listo, Miguel? Sí. Yo estoy grabando el ISO. ¿Hacemos claqueta? Buscando el germen de esta ley de la marihuana, caímos por error en esta clase de germinación de semillas de marihuana. En principio no tenía nada que ver una cosa con otra, pero igual se notaba que este hombre podía explicarnos algo sobre los orígenes de esta historia. Cuando tengan la plantita más grande y seguimos. ¿No? Termino con Un placer. Gracias, Juan. Nos vemos. Chao. Miguel. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Matías me llamó. Un gusto. Hola, ¿cómo te va? Yo soy Juan. Juan, ¿sabés qué? Vinimos con el equipo a averiguar un poco sobre la ley de la marihuana y sobre todo sobre cómo fue que, capaz que me puedes contar, cómo fue que se dio la germinación de esta ley. Haciendo una analogía con la planta, podemos decir, si bien fue mayor en el tiempo, podemos decir que la germinación es cuando se unen todos los movimientos sociales. Escucho nada. Y empiezan a manifestar su... Me mando. Voy yo ahí. Mayo del 2007 es el momento. ¿Y ahora en qué etapa estamos? Y ahora podríamos decir que la pasamos a floración. Tuvimos todo un proceso de crecimiento vegetativo mientras se discutía, se aprobaba en el Senado y en este momento de la instrumentación es como pasar la floración. Si querés, ¿por qué no haces la experiencia
Vos mismo te llevas una semillita, la germinás. Este señor, Juan Vaz, resultó ser uno de los principales activistas canábicos del país. Al ser interrogado sobre los orígenes de la ley, se puso a germinar una semilla para mostrarnos metafóricamente cómo fue el proceso de crecimiento de esta compleja ley. Ahí se hincha. Sí, lo pones en agua y él va a adquirir su forma. Mira, ¿ves? Se hincha. Entonces, cuando está totalmente hinchado... Esa es una semilla. Está pronta para poner la semilla. Esta es la semilla que te vas a llevar. Esto trata de mantenerlo siempre húmedo y en la oscuridad hasta que asome. Luego que tengas las 2 primeras hojas, ponelo en una maceta chiquita con sustrato. Está. Si lo ponemos acá, hasta te lo puedes llevar, mirá. Está. Bueno, Juan. Bueno, entonces me llevo esto y después hablamos, a ver. Pasate un día, hacerla crecer. Está. Muchas gracias. Que andes bien. Dale, hasta luego. Chao, gracias. Patricia, chao, chicos. Nos vamos. Nos vamos, Patricia. ¿Qué hago con esto? ¿Lo guardás? No, yo no tengo dónde. No tengo dónde. ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Lo tiro? No, guardalo. Esa camioneta que hay ahí, ¿qué es? No sé. ¿Este tipo ahí está mirando? No sé. Lo voy a guardar. Esto Guardá ya eso. Fernando, vale. Vamos. Nos fuimos con una semilla de marihuana. Y decidí, mientras tanto, guardar la semilla en los lockers de mi trabajo. Ya tendría tiempo para deshacerme de ella. Hay que pensar con calma, me dije. Hola, señorita. ¿Qué tal? Una pregunta le quiero hacer. Si uno tuviera si alguien, ¿no? Una persona, tiene una semilla del cannabis, ¿está incurriendo en un delito? Ricardo. ¿Qué pasó? No, me preguntaron el nombre. Queríamos averiguar si era legal la aportación de una semilla de marihuana. Decidimos conectarnos con Martín Fernández, el abogado que había logrado sacar de la cárcel a aquellos cultivadores de marihuana. Bueno, Martín, contanos acerca de tu formación. Es decir, cuando empezabas a orientarte con el tema de defender los derechos de los consumidores de cannabis, ¿no? ¿Cómo fue que te orientaste hacia eso? Bueno, en primer lugar me pareció que las cuestiones de lo que quiere hacer cada uno con sus consumos está dentro de su esfera de libertad. De alguna manera no me resultó para nada difícil entender que estas causas de estas personas que estaban siendo criminalizadas por conductas que son lícitas, me parecía que era bastante interesante no solo defender, sino militar por esa situación. ¿Cómo es defender a alguien bajo el efecto del cannabis? ¿Te pasó alguna vez de estar defendiendo a alguien que estaba como un poquito loquito o algo así, que se te revire en el medio del juicio, algo por el estilo? Bueno, en realidad el efecto del cannabis justamente no tiene nada que ver con alteración en el sentido de loquito o de ponerse espeso dentro del juzgado. Y en general, además, por las características de nuestros juicios, las personas que llegan a declarar ya han pasado muchísimas horas desde que están privadas de libertad. O sea que en realidad no hay ningún efecto en general en las audiencias. Martín, si alguien tuviera en su poder una planta de cannabis en su casa, pero no registró la semilla, ¿está incurriendo en un delito? Bueno, en realidad lo que se generó la ley es una regulación del mercado, y lo que tiende a hacer es que el Estado tenga el monopolio de todas las actividades. Lo central acá es que la persona que quiera estar amparada dentro de la ley tiene que estar vinculada a las actividades mediante el registro. El registro es anónimo. Martín nos ofrecía buscar el amparo de la ley, pero eso implicaba que yo me asumiera como cultivador. Nuestro compromiso para con la investigación no conocía de límites, pero tampoco me parecía justo tener que figurar como cultivador de marihuana en un registro del Estado
para terminar mi tesis de comunicador. Mientras tanto, tomé la precaución de guardar la semilla en mi casa. Seguimos adelante con la investigación. Teníamos agendada una entrevista con Mauricio Luporini, un extranjero que había llegado a Montevideo para concretar un proyecto vinculado al cannabis. Él nos iba a contar sobre las experiencias previas de otros países con respecto a la legalización de la marihuana. ¿Acaso referentes que sirvieron como modelo o inspiración a nuestra ley 19.172? Bien, ¿a vos? Bien, bien. Genial. Mauricio, ¿no? Ahora, Matías, están un poquito. Mauricio, el Lupo es el apellido. El apellido Luporini. Familia, Ítalo Argentina. ¿Cómo? No es necesario eso. Bueno, sostén Matías otra vez, por favor. ¿Cómo te presentamos? Como consumidor de cannabis de casi 35 años, tengo 50. Hoy estoy convencido que a mí la marihuana me hizo bien. Y apoyo totalmente la marihuana con educar a la gente. No digo que un chico de 14 años, 12 años tiene que fumar marihuana. ¿Y el porro lo fumás con cuidado también? Y bueno, sí, obvio. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace? Se arma un papelito o si no, mejor todavía es usar esto. Un vaporizador. ¿Tenemos olor? Eso, el olor que tiene es... de marihuana. De marihuana. Prácticamente no se quema y se calienta esta parte. Esta parte acá. Esto lo pongo aquí. Y acá le pongo agua. Así cuando la hierba no está muy buena o porque está seca... Nos dimos cuenta que nos estábamos desviando del eje del capítulo, que era la germinación de la ley, y decidimos reenfocarnos. ¿Y en otros países cómo se consigue? Bueno, en Europa, estamos hablando de Europa. Sí, de los países. Yo fui en varios países, ¿viste? Estuve en Estados Unidos, estuve en el Caribe. ¿Y cómo se conseguía en todos esos lugares? Bueno, en Holanda se compraba en un coffee shop. ¿Y quién da el coffee shop? ¿Quién es que le vende el coffee shop? ¿Quién produce para el coffee shop los cogollos? ¿Ellos mismos? No, son cultivadores que trabajan en negro ilegalmente. Y bueno, y de ahí sale, como en el Reino Unido igual. En el Reino Unido el cultivo indoor es muy alto. Mucha gente cultiva indoor en el Reino Unido, en Londres. ¿Y por qué viniste ahora a Uruguay? Bueno, nací en Argentina y quería mudarme otra vez para Argentina, y cuando me enteré que Uruguay iba a cambiar la ley, dije, ¿por qué no? Aparte creo que los uruguayos y los argentinos son muy similares, ¿no? Sé que a los uruguayos no les gusta, pero yo me siento en Argentina acá también, no es que me siento en otro país. ¿Qué pensás hacer acá, Mauricio? Bueno, ojalá terminar un campo y cultivar cáñamo, esperando que se pueda crear una industria acá en Uruguay. ¿Y es fácil para un extranjero eso, hacerlo acá? Y con la plata se hace todo, hermano. Tener plata se hace todo. Mauricio, muchas gracias. Nos vamos a ir pensando estas cosas que nos dijiste. Aprovecho. ¿Te pago? Dale. Con la panza llena se piensa mejor, le dije al equipo. Necesitábamos otro punto de vista. ¿Seguro no querés un panchito? Alguien vinculado a la Junta Nacional de Drogas. Finalmente, masticamos el problema hasta dilucidar la siguiente entrevista. Estamos con Julio Calzada, sociólogo con vasta experiencia en políticas de drogas, que ha sido secretario general de la Junta Nacional de Drogas. ¿Cómo anda, Julio? ¿De qué manera es que la Junta Nacional de Drogas participó
en la ley 19.172? La Junta de Drogas fue quien envía el proyecto de ley al Parlamento. El Parlamento toma este proyecto de ley, toma esta exposición de motivos, una amplísima exposición de motivos, y un artículo único que decía que el Estado debía de tomar el control de este mercado que estaba en manos de las organizaciones criminales, que lo tenía que hacer desde una perspectiva de derechos humanos y desde una óptica sanitaria de la reducción de riesgos y daños. 150.000 usuarios, según los datos que la Junta tenía en el año 2012, que consumían cannabis al menos una vez al año. 70.000 personas consumían cannabis al menos 2 o 3 veces en el mes y unas 30.000 personas lo consumían diariamente. Esta ley es la respuesta a ese tema. Julio, bien. Supongamos que alguien, un amigo por ejemplo, puede ser él, puede ser cualquiera, tiene una semilla del cannabis. ¿Está incurriendo en un delito? Tener una semilla nunca fue ilegal hasta esta ley, hasta la 19.172, los jueces aplicaban su criterio. Entonces, en algún caso podían procesar a alguien por tener 2 plantas y en otro caso, otro juez liberaba a una persona teniendo 10 plantas. Esto generaba una terrible inequidad en la aplicación de la ley que vino a corregirla esta ley, porque a partir de ahí, quien tenga hasta 6 plantas tiene una habilitación legal. A partir de ahí son infracciones administrativas o infracciones penales en el caso de que la comercialice, porque en ningún caso habilita a comercializar abiertamente en el mercado la marihuana. Eso queda solamente en el marco de la ley asignado a las farmacias. Julio, muchas gracias. No, gracias a ti. Que andes bien. Que andes bien. ¿Estás bien, Viole? Viole, ¿estás bien? La germinación se define como el proceso mediante el cual una semilla se convierte en plántula. Asimismo, la Ley 19.172, tras haber sido un sueño por años, comenzaba a echar raíces, a gestarse. ¿Cómo explicarle a nuestros futuros jóvenes esta nueva realidad? Ya no les podríamos decir, ojo, que no te den droga, sino, ojo, regulate. Vamos a ver cómo se trasladó la idea de ley a diputados, cómo se preparó el terreno para fecundar el Parlamento. Tenemos que ver con quién empezar entrevistando, ¿no? ¿Qué haces vos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estaría muy bueno hacerte una entrevista a vos para el programa. Se puede pixelar las caras perfectamente igual. Martín, ¿qué hay atrás de toda esta ley, de toda esta cosa que se está haciendo? Decímela. Yo diría que no hay nada escabroso. Y bueno, y posiblemente pase a formar parte del paisaje, ¿no? Se va a transformar quizás en un mate más, ¿no? En un termo y un mate. ¿Qué tipo de droga es la yerba? La más consumida en Uruguay. El mate es una droga y, como toda droga, seguramente nos provoque efectos insospechados. Está bien la decisión que tomó, está bien, después... Miguel, ya sé quién quiero que sea nuestro próximo entrevistado. ¿Quién? José Mujica. Es Mujica ese, ¿no?
Thank you.